Entonces vamos a empezar hoy con la ausencia del Estado de Derecho, que es continuación, insisto, de lo de José Pablo. Y la gran pregunta es, bueno, pues ¿por qué no se aplican las leyes en México? Tenemos tantas leyes de tantas cosas y ¿por qué entonces no se aplican o no funcionan? Creo que todos hemos tenido la tentación, llamémosle, del vigilantismo. Todos los que nos han asaltado o nos ha pasado algo, pues genera mucha rabia. Eh, la situación, es un enorme coraje, la impotencia que se siente de que pues esto pasó y nada se va a resolver. Porque creo que no lo traigo en las láminas, pero se los platico. En México se resuelven más o menos 1% de los delitos. O sea, de los denunciados, que es menos de los totales, ¿no? Bueno, realmente es, cuando ya ves la muestra completa, pues solo se resuelve con 1%. Lo cual es insultantemente ridículo. Porque quiere decir que entonces la sociedad mexicana es bastante mejor de lo que creemos. Porque si somos 128 millones de personas o 130, los que ya seamos ahorita, y solo, o sea, con una probabilidad tan baja de que te metan al bote de manera real, se cometen tan pocos delitos dado la cantidad de personas que somos, es que entonces nuestra sociedad no es tan mala como creemos. Quiere decir que hay muchísima más gente buena que no tiene, nunca le pasa por la cabeza ir a atracar a alguien, pero con los pocos que sí, se vuelve un cagadero por la fragilidad de nuestras instituciones de seguridad. Y eso es lo que es dramático, porque quiere decir que con un poquito más de estrategia, un poquito más de esfuerzo, un poquito más de inteligencia en esta parte, podríamos tener un impacto bastante más grande y reducir el problema de manera no tan insignificante. El vigilantismo es un problema grave, y no solo en México, en muchos países del mundo. Y en el fondo, como mencionaron algunos de ustedes en las respuestas, el vigilantismo es ausencia de Estado de Derecho. Es decir, como el Estado no me resuelve, yo voy a resolver. Yo voy a cometer un delito para defenderme del otro delito. Cuando yo leía los comentarios de los vecinos, pues me entendía dos cosas. Uno, que la gente estaba bien harta y por eso aplaudía este tipo de cosas. Y dos, que la gente no entiende el concepto de Estado de Derecho y el concepto de que eso está mal, está muy mal. Y si está muy mal y nos es aceptable es porque estamos muy jodidos. Y eso es un grave problema que tenemos en el país. Y por eso es uno de los problemas más importantes. Y finalmente esto nos lleva a la combi de Texcoco. Ese video fue trending topic brutal en el país hace como 2 semanas o 3 semanas, no sé cuándo fue. Y creo que lo tenía que mostrar, pese a que, pues, como se llama, son imágenes gráficas, porque me parece que ejemplifican perfectamente cómo está este país en la parte del Estado de Derecho. Un Estado de Derecho totalmente ausente, de una entidad llamada Estado que, pues, es muy débil a la hora de la verdad, a pesar de que pues, tiene tantas funciones y es muy grande y cobra mucho dinero de impuestos y demás, es muy débil, no controla el territorio, y como no controla el territorio, la gente queda en la total indefensión pues, de su vida, de sus propiedades, de sus cosas, y esa frustración se va acumulando como olla de presión, y como hubiera dicho el filósofo, dijo en la genealogía de la moral, Friedrich Nietzsche, cuando la gente sufre ese tipo de frustración y lo va como que bottling, que es el concepto en inglés, ¿no? Lo va como embotellando y encapsulando, pues de repente sale y vuela la olla de presión y sale de forma siniestra. Y ese es literal el término que utiliza Nietzsche. Y eso mucho tiene que ver porque, pues, la gente está muy enojada a todos los niveles. Por eso las respuestas son así. No solo las de ustedes, sino las de la grandísima mayoría del país, donde es totalmente natural que sientan esa frustración, esa impotencia. El Estado está fracasando en su principal labor, que es defender la seguridad, la integridad, la propiedad, o sea, las cosas que son de uno, su vida, sus cosas, o sea, y su propiedad. Y entonces eso hace que la gente trate de defenderse de esa forma. Pero eso nos avienta a otro siglo, o sea, literal nos regresa siglos en la historia. Y es un poquito de lo que trata la clase de hoy y la clase siguiente. Ahora sí, más allá de las imágenes, más allá de los videos, más allá de la retórica, vamos a ver los números bien. Estos son los números totales del año 2019. Y estos son todos los delitos en México, es decir, fuero federal y fuero común, o sea, los delitos que son de nivel local y los delitos que son a nivel federal, por entidad federativa, es decir, por cada estado, pero
medidos de la manera correcta, que es decir, estandarizados por cada 100,000 habitantes. Obviamente, si en la Ciudad de México, el Estado de México es donde está la cuarta parte de la población del país, pues aquí va a haber muchísimos más delitos que en estados chiquitos, porque tenemos mucho más población. Pero entonces cuando lo estandarizas, dividiendo por un número común, que en este caso es por cada 100,000 habitantes, te muestra que por la Ciudad de México no es el peor lugar, es el cuarto peor, ¿no? En términos de delitos. Y en cambio pueden ver que los mejores estados son los de hasta abajo, ¿no? O sea, entonces es importante que siempre se contemplen todos estos números con mucho, pues con mucho cuidado, porque te dicen, dicen un panorama del país, pero no te lo muestran completo. Es bien difícil ver el panorama completo porque tenemos las cifras negras que varían por delito y que es muy difícil calcularlas para muchos tipos de delitos. Tenemos muchos temas de estos donde pues, la inseguridad está medio, entre comillas, de manera tranquilizada por el control de un cierto grupo del crimen organizado. Y cuando ya ves un panorama más largo, donde ves, digamos, ves esta imagen, pero 2018, 2017 y así hacia atrás, muchos años, ves la evolución, positiva o negativa, de distintos estados y cómo de repente se empiezan a descomponer. Mucho del por qué se le critica a la estrategia que comenzó el presidente Calderón de combate al crimen organizado, no era tanto por el combate al crimen organizado, sino porque, sobre todo la estrategia inicial, no tenía demasiado pies y cabeza, en el sentido que subestimaron el firepower de los narcos y de los grupos de crimen organizado, y pensaron que simplemente por mandarles el ejército ya se solucionarían las cosas. Y lo que acaba pasando era que llegaba el ejército, por ejemplo, a Michoacán, y entonces pues entraba un chorro de efectivos, se metían a los pueblitos, capturaban un montón de narcos, tranquilizaban las cosas durante unos meses, pero muchos de esos narcos iban a otro lado, o sea, a los estados vecinos o los municipios vecinos, a comenzar sus actividades, y ahí tratar de resguardarse y hacer lo suyo. Y entonces de repente contaminabas a los lugares de al lado, que no estaban tan llenos de esto, y a veces eso hacía que otros grupos delincuenciales que eran vecinos vieran, le acaban de dar un madrazo a tal o cual cártel criminal o cártel del narco, entonces es el momento de ir a tomar control de sus operaciones. Y entonces empezaban estas como guerras intestinas entre cárteles, y empezaban las matazonas por todos lados, y se hacía un desmadre. Entonces llegaba el Estado, llegaba el ejército otra vez a ese lugar. Como no tiene suficientes efectivos para cubrir todo el territorio de esta forma, porque sería una verdadera locura tener tantos efectivos para esto. Esta combinación de cosas, junto con la total fragilidad de las fuerzas locales, es decir, los gobiernos municipales y las mismas policías municipales son súper débiles, no tienen nada de lana, son súper capturables, los compras bien fácil o los amedrentas. Entonces los vuelves parte de tu mismo payroll. El chiste es que es muy difícil realmente abatir este problema. O sea, es muy difícil, como muestra la siguiente lámina, que son solo los homicidios dolosos, que es el indicador como más llamativo, controlar el problema porque, pues, implica la reconstrucción de instituciones que están pulverizadas a nivel local y también más lana a nivel federal, y tampoco es trivial esa parte. Entonces aquí está algo que ya habíamos visto en la primera clase, pero en otra lámina. Estos son todos los homicidios dolosos desde 1990 hasta 2019, y pongo 20 con un asterisco porque son los que llevamos hasta este momento. Bueno, o sea, es el dato hasta mayo de este año, que es el último dato que tengo. Y entonces, si sigue la tendencia de 2020, va a ser un poquito menor que la del año pasado, pero creo que en buena medida, porque mucha gente ha estado guardada por el coronavirus. Pero, pues, como pueden ver, el número de homicidios que pasaron en el año pasado, el primer año del presidente López Obrador, es literal un tercio de los que pasaron en todo el sexenio de Calderón. Si en un solo año tuviste un tercio de los famosos 100,000 muertos de Calderón, pues agárrense cómo va a acabar el sexenio. Y así también el sexenio de Peña, con todo y que tuvo este decrecimiento al principio, acabó mucho peor que el sexenio de Calderón. Eso quiere decir que no estamos mejorando, que seguimos empeorando el asunto. ¿Dudas o preguntas antes de que pase a esta parte un poco más teórica?